interesante tema sobre las cumbres y sobre los valles, donde hemos estado viendo sobre los altos y bajos en las diferentes circunstancias que se le presentaron al Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver lo que corresponde sobre la cumbre del aliento, y vamos a estar basando este estudio en Mateo capítulo 17, en los versos 1 al 13. Los evangelios no nos informan de lo que ocurrió durante los pocos días que siguieron. Solo podemos imaginar, hermanos, la tensión creciente que se suscitó entre los discípulos al tratar estos, por decirlo así, esta situación de reconciliar las palabras de Jesús con lo que hasta ese momento se les había enseñado en sus vidas. Recordemos que ellos están siendo instruidos, ellos están siendo enseñados, están siendo formados. Al final de ese periodo es probable que el Señor estuviera preparado para otra experiencia cumbre, y de hecho tuvo la experiencia sobre una cumbre literal. Entonces, al subir al monte, Jesús se prepara. Noten lo que dice los versos 1 al 3 de este capítulo 17 de Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Lucas consignó el tema de la conversación entre Moisés, Elías y Cristo. Dice que en el verso 31 del capítulo 9 hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En lugar de partida, hay que leer o hay que entender muerte, hermanos. Eso hay que entenderlo. En lugar de partida hay que entender muerte. Los discípulos tenían dificultad con la idea de que el Mesías moriría, pero aquellos héroes antiguos testamentarios sí entendían, hermanos, cuán necesaria era su muerte para los fieles de todas las eras. Y vamos a reforzar esto que estoy diciendo. Vayamos al libro a los Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 15. Ahí se está dando una declaración que contribuye a lo que digo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, vemos que abrumado por la experiencia y no sabiendo qué decir, como vemos en Marcos capítulo 9, verso 6, Pedro dejó escapar lo primero que se le ocurrió diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí lo tenemos en Mateo capítulo 17, verso 4. Mientras él aún hablaba, miren lo que dice el verso 5: una nube de luz los cubrió
y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Después que la voz habló, pasémonos a Marcos capítulo 9, verso 8. Ahí dice: cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Marcos 9, 8. Entonces, podemos ver que esta visión fue para beneficio de los discípulos. ¿Por qué decimos que esta visión fue para beneficio de los discípulos? Bueno, porque confirmaba la confesión que había hecho Pedro y confirmaba también el anuncio hecho por el Señor acerca de su inminente muerte en Jerusalén. Estaba confirmando esta situación de su inminente muerte en Jerusalén. Recalcaba a los apóstoles que ellos debían oírlo a él, les dijera lo que les dijera, ¿ves? Tenían que oírlo a él, les dijera lo que les dijera, o sea, tenían que soportar, oír lo que él les estaba expresando. Ustedes bien entienden esta situación que muchas veces en cuestiones de familia, a veces no queremos oír lo que de esposo o de esposa o de hijos a padres o cualquier pariente nos tiene que decir en relación a una situación desagradable familiarmente hablando. Pues entonces, hermanos, aquí vemos esta situación. Ellos tenían que soportar, ellos tenían que aprender a oír del Señor lo que les tenía que decir, les dijera lo que les dijera. Y precisamente para ellos no fue fácil el que les anunciara acerca de su muerte. Y es que no es fácil, hermano, no es fácil. Solo usted póngase en su lugar. Cada uno de ustedes póngase en su lugar. Yo me pongo en ese lugar de decirle, empezando por nuestra familia, nuestro hogar, decirles: miren, yo quiero decirles, vamos a suponer que padecemos de una enfermedad terminal y ya el médico especialista nos ha dicho de que solamente nos quedan unos 2 o 3 meses de vida, o aunque fuera un año. ¿Ves? Entonces tenemos que compartir esta noticia con nuestros seres queridos. No sería nada fácil esta situación. Entonces este evento sin precedentes también fue para beneficio de Jesús. Los 12, como lo repito otra vez, no entendían la importancia de su muerte, pero en el caso de Moisés y Elías sí entendían esa situación, hermano. Debido a esto se da esta aparición y ellos sí entendían. Moisés había profetizado sobre esa situación. Profeta os levantaré, decía. Elías lo mismo también había profetizado acerca de esa situación. Los profetas antiguos testamentarios sí entendían. Puede que los hombres lo hubieran desechado, pero Dios no. Dios no. El Señor había hablado desde el cielo en el momento del bautismo de Cristo Jesús. Ustedes recuerden bien eso, lo estudiamos detenidamente, poniendo su sello de aprobación sobre sus 30 años de preparación. O sea, ustedes recuerden que cuando se da su bautismo, el Señor Jesucristo andaba por los 30 años de edad, porque se ha calculado que su ministerio público, terrenal, manifiesto, ya en una forma fuerte, se ha calculado que duró unos 3,5 años. Entonces, desde la edad de los 30 años, el Señor dio esta manifestación
acerca de su aprobación. Ahora le daba la aprobación a su ministerio personal, pues. Entonces, así de esta manera preparaba el cielo a Jesús para esa prueba que le aguardaba. Era una prueba, por supuesto, muy dura que le aguardaba a nuestro Señor. Entonces, hermanos, al bajar del monte, ¿qué es lo que sucede? Que los discípulos se desconciertan. Miren lo que dice la Escritura, si vamos al verso 9 de Mateo capítulo 17, dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces vemos que en el anuncio relacionado con su muerte, Cristo había mencionado su resurrección. Miren lo que dice aquí en Mateo, en el capítulo 16 y el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y notemos, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el anuncio relacionado con su muerte, pues, Cristo había mencionado su resurrección, había hecho mención a esa resurrección. Ahí lo está diciendo en este versículo que hemos leído, pero ahora usaba este evento, por decirlo así, hermanos, como una referencia temporal. Era una referencia temporal que estaba usando. Una vez más, sus discípulos estaban desconcertados. Miren lo que dice, si vamos a Marcos capítulo 9 y el versículo 10. Miren lo que aquí dice. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Noten la palabra que está con tilde. Cuando aparece tildada es una forma de pregunta. ¿Ve? Entonces dice, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? No entendían esta situación todavía. Entonces, nosotros podemos ver que en vista de que el Señor a menudo les hablaba en parábolas, esto es bien claro. Si volvemos a Mateo, en el capítulo 13 y el verso 35, era una forma de comunicarse para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 13, versículo 35. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que en vista de que el Señor a menudo les hablaba en parábolas, evidentemente pensaron que Él estaba usando lenguaje figurado. Eso es como ellos razonaron, pues. Ellos pensaron, bueno, el Señor lo que está haciendo es usar lenguaje figurado. Así razonaron ellos. Entonces no le pidieron a Jesús que les explicara qué quiso dar a entender con resucitar de los muertos, pero sí le preguntaron acerca de algo que sí les había inquietado. Bueno, miren lo que aquí se da. Acababan de ver a Elías, pero el profeta se había manifestado hacia el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no al comienzo. El profeta se había manifestado hacia el final del ministerio de Cristo, no al comienzo. Entonces, por lo tanto, le preguntaron, noten ahí en el versículo 10, miren lo que dice:
¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hacen esta interrogante. ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Bueno, Cristo había recalcado anteriormente que las profecías relacionadas con la venida de Elías se habían cumplido en el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a usar siempre del Evangelio de Mateo, retrocediendo un poco. Vamos al capítulo 11 y el verso 14. Miren lo que dice acá: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él mismo se los estaba confirmando. Él es aquel Elías que había de venir. Entonces Cristo había recalcado pues anteriormente que las profecías relacionadas con la venida de Elías se habían cumplido en el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a Lucas en el capítulo 17, el verso, si no me equivoco, es el verso, no lo tengo mal esta cita, pero bueno, quedémonos ahí en esta declaración que tenemos de Mateo, donde hemos leído del verso 14 acerca de lo que el Señor está diciendo. Entonces, si Cristo había recalcado anteriormente que las profecías relacionadas con la venida de Elías se habían cumplido en el ministerio de Juan el Bautista, pero la aparición del mismo Elías sobre el monte confundió a los apóstoles. Jesús explicó nuevamente que Elías ya había venido. Miren, lo dice ahí en el verso 12: mas os digo que Elías, hablando de Mateo 17, ¿verdad? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, miren lo que dice el verso 13. Dice que entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hasta entonces comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Por eso, hermanos, esta etapa y última que hemos visto se refiere precisamente a esta situación que habla sobre esa cumbre del aliento. Es una situación que, a pesar de que el Señor pues les estaba hablando de anunciarles sobre su muerte, para el Señor era un éxito, no era en el sentido de gozo del dolor que iba a sufrir, pero sí en el sentido de que su muerte era necesaria para que se diera el propósito de que se había trazado desde la eternidad. Entonces, quiero terminar esta lección, hermanos, diciéndoles lo siguiente, haciendo un resumen de todo lo que aquí hemos estado estudiando. Voy a hacer un resumen y mención de todo lo que aquí hemos trazado. Por ejemplo, en cuanto a uno de los bajos que tuvo nuestro Señor, fue precisamente en el valle de la frustración, cuando fue decepcionado por sus amigos. Uno de los saltos que tuvo nuestro Señor fue en el valle de la empatía, o sea, cuando se identificaron con Él, que decíamos que Cristo usó varios métodos para recalcar que el poder no estaba en el procedimiento,
sino en la persona. Cuando vimos también sobre la cumbre del entusiasmo, cuando se destaca una explicación especial en la declaración que hace Simón Pedro acerca de que la base, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Luego vimos lo que concierne al valle de la pesadumbre, en vista de que Jesús pensaba que sus discípulos estaban preparados pues para entender o enterarse acerca del futuro y que estaban preparados acerca del establecimiento de su iglesia. Se da pues la pesadumbre por el maltrato que le aguardaba a nuestro Señor. Cristo se había referido anteriormente en una forma encubierta a su muerte inminente. Era una realidad, pero ahora, como ustedes recuerdan, vimos él deja a un lado el lenguaje figurado y les habla claramente esta situación que realmente les está hablando sobre la muerte que se iba a dar en él y que era totalmente necesaria. Entonces, cuando Cristo llegó al pie del monte, se encontró de inmediato, en otro valle emocional. ¿Cuál es ese valle emocional? Bueno, una situación que se desencadenó por la incapacidad precisamente de sus discípulos para sanar a un muchacho poseído de un demonio. Miren lo que dice en los versos 14 hasta el 16. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, miren qué interesante, se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Miren qué cosa más interesante. ¿Ve? Una situación que se desencadenó precisamente por esa incapacidad de sus discípulos para sanar a un muchacho poseído por un demonio. Sin embargo, hermanos, más adelante vamos a estudiar acerca de esto y les adelanto, en nuestra próxima lección vamos a estar estudiando más acerca de esta situación, de este tipo de sanidades, de esta clase de este hombre que dice, que lo describe la Escritura como un lunático. ¿Ve? Por el momento quiero que hagamos dos aplicaciones bien claras en este estudio. La primera aplicación es que el Señor entiende que tengamos nuestros propios altibajos emocionales. ¿Por qué, hermanos? Porque Él los tuvo, porque Él los sufrió, Él los había tenido, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida hay altibajos emocionalmente hablando. Hay momentos en los cuales nosotros nos sentimos verdaderamente optimistas, y no es cuestión de superstición, yo no estoy hablando de eso, pero hay momentos que nos sentimos en los bajos. Por eso se usa la palabra altibajo. ¿Ve? Cuando usted por haber circunstancias se siente deprimido o deprimida, ¿ve? Son los bajos
que se le presentan en su vida. ¿Ve? Y hay momentos que usted, hay días que usted se siente bien animado, bien animada, muy feliz, con mucha más entrega. Entonces, el Señor nos comprende en este aspecto, hermano, porque Él pasó por ambas circunstancias, por ambas situaciones. Bueno, en segundo lugar, quiero que entendamos que aún, oiga lo que voy a decir, que aún cuando decepcionemos a nuestro Señor, Él todavía nos amará. Eso es verdaderamente muy hermoso. Usted en esos altibajos, a lo mejor, o en esos bajos, mejor dicho, usted puede recibir el desprecio de los seres queridos que le rodean. Pero en el caso de nuestro Señor, hermanos, aun cuando lo decepcionemos a Él, Él todavía nos amará. Usted recuerda que en esta lección hemos hecho notar varios aspectos emocionales que el Señor Jesús pudo haber experimentado, emociones entre las cuales, si usted le ha puesto cuidado, predominó el amor. El Señor, por difícil que fuera una situación, todo lo hacía en base al amor. Predominó el amor de nuestro Señor. Y recalco esto, no un amor en el cual Él no es sabio, no un amor en el cual Él no está pendiente de que nosotros realmente acatemos sus enseñanzas, acatemos sus mandamientos y le seamos obedientes, no en el sentido de que Él nos dice hagan esto y no lo hacemos, y Él siempre va a dar el amor de una manera que le importa poco nuestra obediencia. No es ese amor el que el Señor manifestó. El Señor manifestó sus emociones en todo momento, en el cual predominó su amor en el sentido de que Él nos ama para que hagamos su voluntad. Él nos ama para que le seamos obedientes. Aun cuando sus discípulos lo desesperaban, o sea, lo exasperaron, hermanos, o aun cuando los discípulos lo exasperaron, Él todavía los amó. Aun cuando los discípulos, a lo mejor, como en el caso de Pedro, le hacían interrogantes o preguntas que eran un tanto tontas. Recuerden que en una de las preguntas que le hace Simón Pedro, ¿cuál es la respuesta que le dio a él? Apártate de mí, Satanás. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Pedro estaba haciendo un obstáculo para que se cumpliera su voluntad. Entonces, con toda y mucha razón, el Señor le respondió así, de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues, que aun cuando sus discípulos lo exasperaron, Él todavía los amó. Uno de ellos escribió más adelante, miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y el versículo 1, en una forma bastante animante, en una forma bastante sabia. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, miren lo que dice: los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Yo le digo para terminar, hermanos y hermanas,
si esto no le consuela ni le da tranquilidad espiritual a usted, no habrá cosa que lo haga. ¿Por qué? El Señor nos dice que Él nos ama hasta el fin. Y usted tiene que ponerle cuidado cuando la Escritura da esta declaración. Él nos ama hasta el fin. Él quiere nuestra salvación eterna. Hay tres aspectos de la salvación. La salvación para el no cristiano, cuando se le habla de convertirse a Cristo Jesús, de obedecer su palabra. La salvación que se habla para nosotros los cristianos, de mantenernos fieles a nuestro Señor, haciendo su voluntad para no perder nuestra salvación. Y el tercer y último aspecto de la salvación, hermanos y hermanas, es la salvación eterna. Ese aspecto es el que nosotros debemos de cuidar, pero para ello, por supuesto que debemos de cuidar la segunda etapa de nuestra salvación, que es la que ahorita nosotros estamos viviendo. Por eso le digo que cuando el apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que los amó hasta el fin, yo le repito a usted, si esto a usted no le consuela ni le da tranquilidad espiritual, no habrá otra cosa que lo haga, porque el Señor nos ama hasta el fin. Con esto termino, hermanos, esta serie tan importante. Vamos a pasar a ver en las próximas clases otros aspectos muy importantes acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.